En la bombonera domingo, 7 de la tarde. ¿Sí? Primera fecha. No, pero si Andrés viene. ¿Cómo? La junta de equipo. No, yo Está corriendo usted por la derecha. No, para la izquierda vaya compañero, para la izquierda. ¿Que yo? No, yo no. Soy presidente de la Constitución. Ya, gracias. Ya, ¿qué pasa? Bien. Señor secretario. Señor presidente, tenemos una cuenta. Los documentos que se han recibido de la Secretaría de la Comisión son los siguientes. En primer lugar, una urgencia con discusión inmediata respecto al proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, que está asignado con el boletín número 12.06407. Enseguida, señor presidente, un proyecto de ley que es una moción del senador Sorproens con que agrega un requisito para que los condenados por delitos sexuales opten a la libertad condicional e incorpora la pena de castración química, que está asignado con el boletín número 12.79607. Enseguida, señor presidente, comunicaciones. En primer lugar, solicitudes para asistir a exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo, asignado a boletín número 11.42207. Estas solicitudes son de la presidenta del Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres, la señora Elizabeth Rivera, y la representante de la agrupación Padres Ciudadanos, señora Angélica Crocker. También en relación con este proyecto de ley, señor presidente, se recibió una solicitud del representante de la entidad Confamilia, el señor Esteban Barahona, mediante la cual pide asistir como oyente a las sesiones en que se discuta esa iniciativa legal. Eso, señor presidente. Muy bien, las solicitudes las vamos a ir viendo en su mérito cuando vayamos analizando cada uno de los proyectos de ley. Bien. ¿Alguna observación en la cuenta, señores senadores? Eso que viene con discusión inmediata, lo veremos a la vuelta. A la vuelta lo vemos, sí. Muy bien. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, corresponde en esta sesión comenzar a ocuparse del oficio del presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministro titular del segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago al abogado señor Cristian del Piano Lira. Cabe señalar, señor presidente, que mediante oficio número 834 del 11 de junio de este año, el primer mandatario hizo presente la urgencia para el despacho de este asunto en los términos previstos en el párrafo segundo, el número 5, el artículo 53 de la Constitución, y posteriormente, por oficio 562-367 del 9 de julio, el primer mandatario retiró e hizo presente nuevamente la urgencia en los mismos términos antes indicados. De conformidad con la ley número 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Estos tribunales, señor presidente, están integrados por 3 ministros titulares y 2 suplentes. El segundo Tribunal Ambiental, para el cual se ha presentado la postulación en estudio, tiene asiento en la comuna de Santiago y ejerce su competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo Higgins y del Maule. Tanto los ministros titulares como los suplentes de estos tribunales son designados según el procedimiento que contempla el artículo 2 de la Ley 20.600. En síntesis, este precepto prescribe que cada ministro será nombrado por el presidente de la República con acuerdo del Senado de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema. El Senado puede acoger o rechazar la proposición formulada por el primer mandatario por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. Si no se aprueba, el presidente de la República deberá presentar a otro candidato que forme parte de la misma nómina elaborada por la excelentísima Corte Suprema. Y si se rechaza la segunda proposición, se deberá llamar a un nuevo concurso. Cabe recordar, señor presidente, que no podrán integrar los tribunales ambientales quienes en los 2 años anteriores a su nombramiento hayan desempeñado el cargo de ministro o subsecretario del Medio Ambiente, secretario regional ministerial del Medio Ambiente, director del Servicio de Evaluación Ambiental o superintendente del Medio Ambiente, así como cualquier otro cargo directivo en las mencionadas instituciones en el mismo periodo. El cargo de ministro titular es de dedicación exclusiva y es incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión, remunerado o no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas últimas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital. Asimismo, es incompatible con todo cargo de elección popular.
Se exceptúan de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta por 12 horas semanales. Por su parte, los ministros suplentes tienen las mismas incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los titulares, exceptuándose de estas limitaciones los empleos docentes y las funciones o comisiones académicas en establecimientos públicos o privados de la enseñanza superior, media y especial, siempre que no afecten las dedicaciones previstas en la ley. En virtud de lo establecido en el artículo 205 del reglamento del Senado, señor presidente, me permito recordar que los asuntos que importen el ejercicio de alguna atribución exclusiva de la corporación no podrán resolverse sin informe de la comisión que corresponda, que en la especie es la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Previo al análisis de la proposición de que se trata, esta comisión aprobó, con conocimiento de los comités del Senado, un nuevo procedimiento aplicable al estudio de todos los nombramientos de autoridades que sean sometidas a la consideración de esta instancia. Así, con arreglo al procedimiento acordado por la Comisión y a objeto de recabar los antecedentes respectivos, con fecha 19 de junio de 2019, se ofició a la Excelentísima Corte Suprema, a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Medio Ambiente y a la Biblioteca del Congreso Nacional. Por oficio número 327 de 1 de julio de 2019, la Corte Suprema respondió a la petición de información de esta instancia parlamentaria. Perdón. Sí, es un tema de procedimiento. Yo no tengo problema en que ingrese usted como asesor del subsecretario, pero ingresan todos los asesores, incluso los senadores, no pueden entrar separados. Okay. Gracias. Sí. No, está bien, va a ingresar todo. O todo o ninguno. Un día explica, ya. Sigamos. Sí. Mediante oficio número 19-3263 de 12 de julio de 2019, el ministro subrogante del Medio Ambiente remitió a esta instancia los antecedentes curriculares del abogado señor Del Piano Lira y otras referencias. A su turno, la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante oficios 98 y 111 de 21 de junio y 17 de julio de 2019, remitió un conjunto de recortes y artículos de prensa que dan cuenta de la información de conocimiento público y que consta en los medios de comunicación social sobre la trayectoria del abogado señor Del Piano Lira, que luego fueron ampliados a aspectos referidos a su participación en actividades judiciales, económicas y directivas, antecedentes todos que se consideran atingentes a su idoneidad para servir el cargo. Enseguida, y a la luz del procedimiento acordado, se abrió un plazo de 10 días corridos a partir del 12 de julio para que los ciudadanos hicieran llegar sus observaciones, preguntas o documentos con sus respectivos fundamentos en relación con la proposición de nombramiento que formuló el Ejecutivo. Vencido este plazo, señor presidente, no se recibió ninguna observación. De esta manera se dio cumplimiento a las nuevas reglas de procedimiento fijadas por la Comisión para el estudio de la proposición de nombramiento presentada por el Ejecutivo. En cuanto al oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, este consta en el número 834 de 11 de julio de 2019, fue dirigido al Presidente del Senado. Mediante este oficio, el Presidente de la República se presente que, al tenor del artículo 2 de la Ley 20.600, los tribunales ambientales están integrados por 3 ministros titulares y 2 ministros suplentes. Cada ministro será nombrado por el primer mandatario con acuerdo del Senado de una nómina de 5 personas que para cada cargo propondrá la Excelentísima Corte Suprema. Mediante el acta número 202-2018, de 28 de noviembre de 2018, el Alto Tribunal procedió a formar la cinquena para proveer el cargo de ministro titular abogado del segundo Tribunal Ambiental con sede en la ciudad de Santiago, en base a la cual correspondió al Presidente de la República formular su proposición al Senado. Teniendo en cuenta tales antecedentes y con arreglo al artículo 2 antes mencionado, el Presidente de la República comunica que ha decidido requerir el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de ministro titular abogado del ilustre segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago al señor Cristian Del Piano Lira. El señor Cristian Del Piano Lira, señor presidente, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales. Además, es diplomado en estudios avanzados con mención en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Posee también un postítulo en Derecho a Instituciones de la Unión Europea, otorgado por la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como ministro suplente del primer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Antofagasta para el periodo 2017-2021. Y es también profesor asistente de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Económico y Derecho Internacional del Medio Ambiente de la Universidad Católica del Norte. El señor Del Piano ha impartido cursos de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también de Razonamiento y Argumentación Jurídica en la Universidad de Antofagasta. Ha sido miembro del Comité de Evaluación del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y fundador y vicepresidente de la Corporación Migración, que promueve los derechos y garantías de migrantes y asume su defensa administrativa y judicial en el marco de la Ley de Extranjería.
Es autor de artículos de revistas y de libros científicos relacionados con el derecho internacional económico, derecho ambiental y derechos humanos, y ha sido expositor en seminarios nacionales e internacionales. Finalmente, el señor Del Piano ha impartido docencia en programas de postítulo y posgrado en universidades chilenas y extranjeras. Concluyo, señor presidente, indicando que, en sintonía con el procedimiento adoptado por sus señorías, esta primera sesión ha sido convocada para escuchar a la señora ministra de Medio Ambiente. En su representación asiste el subsecretario de la cartera, a fin de conocer los antecedentes y fundamentos considerados por el Ejecutivo para proponer al abogado señor Cristian Del Piano Lira como ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hemos recibido alguna excusa formal de la señora ministra? Esta secretaría no, señor presidente. Bueno, vamos a lamentar profundamente. Este es un procedimiento nuevo, es un procedimiento reglado, es un procedimiento solemne. Aquí lo que corresponde, tal como viene cuando se nombra ministro de la Excelentísima Corte Suprema, que venga la ministra titular en este caso. Así que lamentamos profundamente, se lo vamos a hacer presente como corresponde, está la Comisión de Constitución del Senado. Bien, está entonces el señor subsecretario. Corresponde, de acuerdo al nuevo procedimiento, que el Ejecutivo, representado por, en este caso por el subsecretario, pueda justificar la nominación que ha hecho su excelencia el presidente de la República de don Cristian Del Piano para el cargo de ministro del Tribunal Ambiental. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores de la comisión. Bueno, estamos en esta ocasión presentando los antecedentes del señor Cristian Andrés Del Piano Lira. El señor Del Piano, a juicio del Ejecutivo y del Presidente de la República, que ha sido oficiado a este Senado, estima que el señor Del Piano Lira cumple con todos los requisitos legales y requisitos, en el fondo, de habilidades necesarias para desempeñar con excelencia el cargo para el cual se presenta, que es de ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Santiago. El señor Del Piano Lira tiene un currículum que habla por sí solo, a mi juicio, señor presidente. Ya el señor secretario de la comisión ha señalado los principales puntos que se han tenido en cuenta para eso. Solo destacar dos cosas que a mí me parece que son muy relevantes. Primero que nada, que el señor Del Piano Lira actualmente ya es ministro suplente del primer Tribunal Ambiental con sede en la ciudad de Antofagasta, que yo creo que eso es un muy buen... o sea, le lleva a tener una experiencia relacionada con el ejercicio del cargo para el cual se propone, que es muy importante porque la judicatura no solo reviste el ejercicio de la jurisdicción a través de la dictación de los fallos, el conocimiento de las causas que se someten a su conocimiento, sino que también conoce un poco la realidad de los tribunales ambientales, cómo se relacionan con la Corte Suprema, que tiene la superintendencia directiva, económica y correccional sobre estos tribunales, y además conoce un poco el método de funcionamiento. Los tribunales ambientales son unas instituciones nuevas en nuestro país que a partir del año 2013 empezaron a regir y por lo tanto existen muy pocas personas que hayan desempeñado ese cargo o cargo de ministros, ya sea de titulares o suplentes en estos tribunales. No más allá, son dos ministros titulares, abogados, por lo tanto a la fecha han pasado entre unos 8 a 10 personas que solamente tienen la experiencia de haber sido ministro de los tribunales ambientales. Yo creo que eso es uno de los argumentos principales que se ha de tener a la vista al momento de presentar la candidatura del señor Del Piano Lira. Además de lo anterior, el señor Del Piano Lira cuenta con una vasta experiencia en materia académica. Bueno, ha cursado primero en licenciación en Ciencias Jurídicas y abogado de la Universidad Diego Portales. Tiene diplomado de estudio avanzado y es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, universidad de gran prestigio, la más antigua de España y creo que la segunda más antigua de Europa. Y además tiene la experiencia en materia ambiental en dos áreas muy relevantes. Uno en el derecho internacional, que a nosotros nos parece que es muy relevante porque muchos de los principios y normas que rigen
a nivel nacional en el derecho chileno en materia ambiental se nutren de los principios que emanan del derecho internacional. Y por lo tanto creemos que es una de las habilidades que va a hacer que el señor del Piano Lirio, en su desempeño, si así lo dispone este honorable Senado, como ministro titular del Tribunal de Santiago, lo ayude en administrar muy bien justicia. Y segundo, que además tiene conocimiento del derecho nacional en materia ambiental, porque es el director del Centro de Estudio en Derecho de Recursos Naturales, vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, y por lo tanto, a través de este estudio, él ha realizado investigaciones, docencia, extensión en los más diversos tópicos de la disciplina jurídica conectada al uso, protección y explotación de los recursos naturales, y en especial aquellos que tienen relación con el régimen jurídico del agua, de las minas, de la energía, de medio ambiente, entre otras materias. Asimismo, mantiene en su calidad de ministro suplente, como no tiene inhabilidad, mantiene su actividad docente en las distintas universidades que ya se han señalado, en particular en la Universidad Católica del Norte, y ha tenido participación además en investigaciones y como relator en distintas actividades en el extranjero y seminarios que a nosotros nos parecen que también genera un conocimiento y una experiencia muy relevante de transmitir a través del ejercicio de la jurisdicción. El otro tema que a nosotros también nos parece relevante, y a propósito de la nueva reglamentación que se ha dado esta Comisión de Constitución con informe del Comité para la postulación de los nombramientos de autoridades que tiene potestad el Senado, es que el señor del Piano Lira, tal como lo manifiesta en el fondo en su declaración de patrimonio e intereses, ya tiene una declaración vigente en la plataforma del Poder Judicial, lo que denota un signo de transparencia que yo creo que para nosotros es muy importante en este tipo de designaciones, y que no ha ejercido el derecho como abogado patrocinante en causa en los últimos 5 años en ninguna sede, por lo tanto tampoco tiene ningún conflicto de interés que pueda ser objeto o que pueda plantear alguna duda sobre la idoneidad y transparencia y intereses con los cuales va a administrar justicia en el uso de esta, a raíz de este nombramiento. Y por todo esto nosotros creemos que además del conocimiento y la experiencia que tiene a raíz de ser un ministro suplente en el Tribunal de Antofagasta, tiene además publicaciones que permiten conocer de buena manera, en el fondo, la idoneidad profesional que tiene el señor del Piano Lira. Tiene publicación, libro y una vasta cantidad de publicaciones en distintas revistas especializadas de distintas universidades, y creemos, por lo tanto, señor presidente, que no creo que valga la pena ni siquiera nombrarlo, son varias páginas de publicaciones que tiene, pero que son muy relevantes y ponen de manifiesto la idoneidad, a nuestro juicio, del señor del Piano para ejercer esta importante función que se le encomienda. Muy bien, muchas gracias. Señores senadores, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, señor senador? Bien, a ver, yo quiero plantear un par de consultas respecto de la decisión del gobierno. No tiene que ver necesariamente con el abogado Lira del Piano, sino más bien con qué llevó al gobierno a elegir a este candidato respecto a los otros que estaban en la quina. Cuando uno observa los antecedentes tenidos en la vista de los miembros de la quina, la verdad es que desde el punto de vista del currículum, uno podría también ver que hay currículum bastante nutridos, digamos. Hay experiencia internacional, hay vasta experiencia medioambiental, hay publicaciones, son académicos, algunos de ellos, o académicas. Entonces, quisiera saber por qué privilegian este nombre respecto de otros, digamos, que estaban en la quina.
A juicio del gobierno, presidente, yo creo que una de las cosas que inclinó la balanza a favor del señor Del Piano es la experiencia que tiene actualmente en el desempeño de sus funciones como ministro suplente en el Tribunal Ambiental en la ciudad de Antofagasta, el primer Tribunal Ambiental. Creo que esa experiencia de que goza, como decía yo inicialmente, muy poca gente, es una de las cosas que inclinó la balanza. ¿Por qué? Porque primero demuestra la idoneidad, porque ya ha sido objeto de este proceso con anterioridad y el mismo Senado se manifestó favorablemente a su nominación como suplente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Por lo tanto, ya ha pasado ciertos procesos que demuestran que hay cierto consenso, ya sea en el Senado y en distintas instituciones de la República, como la Corte Suprema, el Senado y en Presidencia, de sus cualidades. El señor Del Piano fue nombrado en el anterior periodo presidencial, o sea, de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, no hay un interés o sesgo político del gobierno en decir, no, mire, este es nuestro candidato por cómo piensa en materia política, sino que creemos que también es razonable que quienes han desempeñado esta función en calidad de suplente tengan cierta, no decirlo preferencia, pero sí cierta carrera en esta judicatura especializada, y que es bastante razonable que quienes se desempeñan como suplentes aspiran a desempeñarse después como titulares, así como quienes se desempeñan como titulares también tienen la legítima aspiración muchas veces a reelegirse. Nos parece una cosa con natural en el fondo el desempeño de la función, así como existe cierta carrera funcionaria en el Poder Judicial. Estos son tribunales que no son parte del Poder Judicial, pero sí se someten a la superintendencia de la Corte Suprema, y por lo tanto no tienen esta carrera judicial. De cierta forma, la carrera implica, bueno, hacer carrera dentro del tribunal como relator, como secretario, después pasar a ser ministro suplente y después el paso natural es ser ministro titular, salvo evidentemente que por su desempeño o por algún motivo que alguien pudiese estimar no cumple o no se desempeñó idóneamente en su cargo, pero no es el caso del señor Del Piano Lira, sino que se ha desempeñado normalmente, satisfactoriamente, sin que tenga sanciones de ninguna naturaleza por parte de la Corte Suprema a través del ejercicio de su superintendencia. Por lo tanto, creemos que esa experiencia es muy valiosa y que es importante tener en consideración en esta materia. Muy bien, muchas gracias. Señores senadores, senador Alamán. Presidente, muy brevemente, creo que la exposición que ha hecho el gobierno, las autoridades que lo representan, cumplen tanto en la forma como en el fondo los requisitos que nosotros establecimos precisamente para esta nueva tramitación. Y creo que corresponde continuar como se hizo en el caso del nombramiento de la nueva integrante de la Corte Suprema, continuar adelante con el procedimiento completo, juntar toda la información, aunque aquí parece haber bastante, abrir la oportunidad de que personas que tengan algún interés manifiesten su opinión respecto del... Ya se hizo. Y eso ya está hecho. Estuvo 10 días abierto y no llegó ninguna observación. Ya lo hicimos. Ya, perfecto. Ya está hecho. Ya. Bueno, eso, presidente, creo que estamos cumpliendo adecuadamente el trámite que se había previsto y en consecuencia creo que debemos seguir adelante nomás con el procedimiento. Muy bien. Chumilla. No, yo entiendo que por lo que aquí se ha relatado, esta persona cumple las condiciones y requisitos de excelencia profesional, experiencia como ministro suplente, y además entiendo que no hay objeciones de ningún tipo respecto de su comportamiento en materia de probidad, en materia de intereses, de incompatibilidades que pudieran afectar, digamos. De tal manera que lo que quedaría sería después entrevistarlo a él y preguntarle su opinión respecto a distintos temas político-ambientales que pudieran incidir. Eso, presidente. Senador Pérez. Gracias, presidente. Yo quiero valorar la decisión del gobierno al tomar la decisión de proponer a don Cristian Andrés Del Piano Lira. En primer lugar, porque este es un profesional que ya el gobierno de la presidenta Bachelet lo había propuesto como ministro suplente por las capacidades profesionales. Y yo creo que muy importante, digamos, por las publicaciones. Yo creo que es algo que muchas veces no se
no se toma mucho en consideración, pero en temas tan sensibles como es el medio ambiente y todos los temas ecológicos, la persona que publica, que se entera y se interesa académicamente por dar a conocer sus opiniones, por evaluar los fenómenos que estamos viendo, creo que es extraordinariamente valioso. Así que por lo menos en cuanto a lo que hoy día estamos viendo, que es la decisión del gobierno, del presidente de la República, en la decisión de postular a alguien, me parece que es una decisión correcta. Ya mañana o en la próxima sesión estaremos por interrogarlo a él. Yo la primera pregunta que le haría a él es la primera persona que yo conozco que tiene como participación en los galancerios como régimen matrimonial, que sería bueno que nos pudiera, que sería bueno que nos pudiera explicar. Pero al margen claro, así que al margen de eso, creo que la decisión del gobierno es una buena decisión. Muy bien. Senador Durresti. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar que estemos haciendo este procedimiento. Este es el primer ministro de Tribunales Ambientales con este procedimiento. Lamentar que no se haya llegado formalmente la comunicación. Quiero decir que la ministra ayer en la sala, mientras discutíamos el servicio de evaluación ambiental, comunicó que ella no podía venir. Me lo comunicó en la mesa, pero creo que es importante lo que señalaba el presidente, formalmente a la comisión llegue la información. Dos cosas importantes preguntar. ¿Cuál es el criterio, en definitiva, para componer los tribunales, o cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del funcionamiento del segundo tribunal ambiental? Yo le pediría ahí al subsecretario que nos hiciera una relación de los últimos nombramientos, las situaciones. Nos hemos enterado que han habido una serie de conflictos intralaborales, intrafuncionamiento del segundo tribunal. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo evalúan eso en el segundo tribunal? ¿Cuál es el estado del arte de funcionamiento de los tres tribunales en el funcionamiento? ¿Cómo ustedes lo evalúan? Y sumando algo que escuchaba al presidente, ¿cuáles son las características especiales de este candidato para incorporarse a esta terna? Yo revisaba las votaciones. Hay 3 ciudadanos anteriores: don Eduardo Astorga, doña María Luisa Baltra, don Iván Poklevich, con mayor votación. ¿Qué es lo que ocurre también con el traslado? A mí no me gusta este sistema, que yo lo he criticado en el Ministerio Público y lo critico acá también, de las sillitas musicales. Que en definitiva nosotros, por ejemplo, tuvimos mucho inconveniente en poder constituir el primer tribunal ambiental, y esto creo que es un debate, colegas, quienes partimos en esta comisión hace más años, en que el Tribunal Ambiental de Santiago no hubo mayor inconveniente en su nominación. No obstante, que yo creo que quiero escuchar del Ejecutivo cuál es el análisis de funcionamiento, que yo creo que han habido serios inconvenientes. El tercer Tribunal Ambiental en Valdivia se dotó, hay titularidad y hay una rotación, digamos, con el cumplimiento de los plazos. Pero el Tribunal Ambiental de Antofagasta, si ustedes recuerdan, fue el último en constituirse, y costó una enormidad el constituirlo. Yo creo que aquí hay problemas desde el punto de vista, y por eso creo que el debate es importante, no hay una masa, digamos, crítica de funcionarios que quieran radicarse en Antofagasta para este tipo, al menos esa es la interpretación que yo he escuchado, que a veces se compara con otras funciones, con otras profesiones, un poco lo que le dicen el síndrome minero, digamos, que es más caro, que no hay a veces otros elementos para desarrollar. La pregunta es lo siguiente: la institucionalidad ambiental, a propósito que ayer discutíamos el servicio de evaluación ambiental, es una arquitectura, es generar una jurisprudencia, es generar un nuevo procedimiento. Y yo siento que al menos en el primer tribunal, con una alta rotación y con una poca pertenencia a ese,
mismo, y en el segundo tribunal, con una serie de problemas internos que me gustaría la evaluación de ustedes, no han tenido el funcionamiento funcional. Entonces, que un suplente de Antofagasta venga al segundo tribunal de Santiago, creo que confirma la tesis que al menos yo tengo algunas aprensiones sobre lo mismo. Poder escuchar esas respuestas. Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, contestar quizá el último primero, un aspecto de la idoneidad del candidato que quizás pase por alto, pero es que en los tribunales ambientales está establecido por ley que solo los ministros titulares abogados pueden ser presidentes. Y este cupo está vacante hace ya bastante tiempo y actualmente desempeña el ministro Ruiz la presidencia, pero quien sea nombrado quien sea ratificado por el Senado en esta ocasión va a asumir la presidencia del Tribunal Ambiental en Santiago por 2 años. En ese sentido, el hecho de que el señor Del Piano haya ejercido ya como ministro suplente en el Tribunal de Antofagasta, creo que también es un plus importante de tener en consideración, ya que el Tribunal Ambiental no solo ejerce jurisdicción, sino que también tiene muchos aspectos de administración interna y de representación, que yo creo que la experiencia que él ha tenido al participar en la sesión y al participar los suplentes ayudan muchas veces. Desconozco internamente cuál es la labor que desempeña cada uno de los suplentes en cada uno de los tribunales, porque no es mi labor hacerlo, pero sí mi experiencia, en su momento fui secretario de abogado en el Tribunal de Valdivia, es que los suplentes se le encomiendan ciertas labores administrativas que son muy relevantes con el objeto de poder desempeñar bien esta presidencia. Yo creo que es un factor bien relevante, que es distinto a una persona nueva que está llegando, que además que no han hecho carrera en el Poder Judicial, que no tienen la experiencia de curso en la academia. Él ya tiene una experiencia práctica al haber desempeñado esta suplencia en el Tribunal de Antofagasta, que yo creo que le va a permitir desempeñarse en mucho mejor forma, conoce la relación que tienen los presidentes de los tribunales con la excelentísima Corte Suprema, con los ministros visitadores y una serie de asuntos de administración del tribunal que yo creo que es muy favorable en ese sentido esta experiencia previa. Respecto un poco a los funcionamientos de los tribunales ambientales, efectivamente el Tribunal Ambiental de Antofagasta fue el último en constituirse. Yo discrepo un poco de la interpretación de que es porque hubo falta de postulantes. En general a los tribunales ambientales postula mucha gente. Es verdad que el estándar que pide la ley para ser ministro de tribunal ambiental es muy alto y tiene un problema quizás en que las inhabilidades posteriores al desempeño del ejercicio de la función son bastante importantes. Durante 2 años no se pueden ejercer ante los mismos tribunales como defendiendo a otras personas. Y eso quizá una piedra a tope, pero el Tribunal Ambiental de Antofagasta no se constituyó no porque no hubiesen postulantes, sino que la quina fue enviada por la Corte Suprema a la Presidencia de la República, y la Presidencia de la República y la Presidenta de Chile en su momento pasaron 3 años sin enviar el oficio al Senado. En el fondo fue un problema quizás del acuerdo para adoptarse aquí con el Senado para el nombramiento, más que de la elaboración de la quina por no haber postulantes. Y en lo que respecta a la situación del segundo tribunal ambiental, efectivamente, por la prensa yo me he enterado, tampoco tengo conocimiento interno de lo que sucede dentro del tribunal, pero por la prensa en su momento salieron ciertas discrepancias internas entre los ministros. Lo cierto es que algunos ministros renunciaron al ejercicio de su cargo, pero también, para ser justo, uno de ellos lo hizo por tener salud incompatible con el cargo, por eso generó la vacancia del ministro titular que ahora estamos intentando llenar con el señor Del Piano. Otra por decisión propia, la ministra suplente, y otro porque renunció, pero 2 días antes del término de sus funciones porque cumplía la edad de jubilación de 75 años. Por lo tanto, esa fue una renuncia más bien testimonial, por decirlo de cierta forma. El tema, en todo caso, del clima interno no es
materia que compete a nosotros como Ejecutivo. La superintendencia económica, directiva y disciplinaria la lleva a la Corte Suprema, que ha tenido ministros visitadores que se han constituido en el tribunal. De hecho, los informes que han emitido la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema por esas visitas son de público conocimiento, están en el expediente. Lo que sí señalan, y yo traje un par impresas porque son de público, es que tienen un retraso importante en la dictación de sentencia. Y lo que señala el Tribunal de Santiago en la dictación de sentencia, públicamente lo que dicen los ministros de todos los tribunales es que evidentemente cuando falta el nombramiento de uno de los ministros, el tribunal es más complejo en la dictación de sentencia, pero por contrapartida de ese, yo creo que un argumento jurídico también es que los tribunales tienen suplencia asegurada con los ministros de los otros tribunales, incluso con los ministros de las Cortes de Apelaciones, que no le impide ver las causas, y una vez que se radica la vista de la causa, los ministros que constituyeron el tribunal en ese momento son ellos los únicos que pueden fallar. Por lo tanto, tampoco es que los ministros suplentes o que no integraron puedan deliberar y tomar decisiones respecto a una causa en que ellos no integraron el tribunal. Entonces, yo creo que efectivamente complica porque hay temas administrativos que tienen que adoptar y porque tienen menos manos, etcétera, para trabajar los fallos, pero en estricto rigor quienes componen el tribunal son los que tienen que elaborar los fallos y por lo tanto esa excusa, la verdad que yo no la encuentro que tenga mucho asidero en la realidad. Eso sí, lo que dice aquí la resolución del 12 de febrero de 2018 respecto a la visita realizada a los tribunales ambientales, el ministro Jorge Dam aprueba el Pleno de la Corte Suprema aprueba la visita realizada a todos los tribunales ambientales, y respecto al segundo no hace ningún comentario a temas de clima interno. Lo único que señala es que el segundo tribunal ambiental elaborará un plan de trabajo que asegure la pronta dictación de las sentencias que se encuentran pendientes, el que presentará el ministro visitador, señor Jorge Dam, a más tardar el 1 de marzo próximo. Pero en el fondo la excelentísima Corte Suprema ha ejercido el rol de la superintendencia y no ha hecho o no ha manifestado problemas internos de convivencia más allá de lo que apareció en la prensa y que son trascendidos de los cuales yo no me puedo hacer cargo. Bien, muchas gracias, senador Durresti. Presidente, sería bueno revisar, al menos no lo encontré en las carpetas, los informes de los ministros del ministro visitador del tribunal, de los tribunales ambientales, principalmente el segundo y el primero. Sería bueno tenerlos a la vista en la carpeta para efectos de hacerlo, porque, insisto, si el tribunal ambiental el segundo tribunal ambiental está atrasado en sus causas, hay un clima laboral muy enrarecido. Han habido renuncias, algunas por jubilación y otras por simplemente, yo creo, por otros motivos de clima laboral. Es importante consignar eso y es importante tenerlo presente si las nominaciones que se están haciendo van en esa línea, porque en definitiva algo no funcionó en el segundo tribunal ambiental por sus climas laborales, y por eso es importante que también la Secretaría no solo nos haga llegar esos informes de los ministros visitadores, sino también si hay causas laborales o en materia Contraloría o en distintos órganos de actuación en relación al funcionamiento interno. Me gustaría que eso se hiciera que nos ayudara la Secretaría, es tribunales laborales, No, el tribunal ambiental, el clima que ha habido dentro del tribunal ambiental ha llevado a la presentación a un clima laboral muy inquieto. Lo que quiero saber, y por eso si me ayudan los colegas o la Secretaría, a qué entidades debiera pedirse información, pero han habido situaciones complicadas dentro. Segundo, que el nivel de retraso, ¿cuánto es? Que yo tenga entendido, el tribunal ambiental y el subsecretario fue secretario, es una institución de alta especialización, muy bien remunerada. Y no con una carga de trabajo excesiva. Entonces, si ese tribunal, el segundo tribunal ambiental, tiene la constancia o tiene un informe de que hay atraso y también ahí preguntar qué acciones se han tomado para
subsanar esa situación. Hay procesos sancionatorios, hay... Presidente, un pequeño comentario en relación a lo que señala el senador Turresti. Yo considero que todo lo que él plantea es verdaderamente importante y desde ya soy partidario que nosotros oficiemos en la forma que corresponda, ¿no? Hacia la institución. Pero francamente creo que no tiene que ver con el objetivo de la sesión de hoy día, porque hoy día lo que estamos haciendo es fundamentalmente ver las características que tiene la persona que se nos ha nominado. Y yo no entiendo que él tenga que, por ejemplo, o en esta instancia tengamos que ver el funcionamiento de los tribunales, más aún si él no es miembro del mismo. Es suplente Claro. en Antofagasta. No, está bien, por eso estoy diciendo que yo soy partidario y quiero solicitarle al senador Turresti que lo hagamos de esa manera, que oficiemos a la institución que corresponde respecto a todos los temas que ha planteado. Pero yo francamente creo que no se aviene al procedimiento y a la... Porque yo no veo, por ejemplo, qué podría contestar el candidato respecto a estos temas. Entonces yo lo que sugiero es que hagamos un oficio en esa dirección, pero creo que sería hacerle, como quien dice, una petición que a él no le corresponde ni podría, creo yo, evacuar. Muy bien, senador. Entendiendo el planteamiento que hace el senador Alamán, justifico y argumento mi petición. Si hay un antecedente de atraso de causas, me gustaría saber si eso ocurre también en Antofagasta, pero me gustaría que constara en nuestras carpetas. Nosotros innovamos en un procedimiento que queremos tener la mayor información, no solo sobre el candidato Andrés. Nosotros también nos dimos a la tarea de tener antecedentes de las instituciones donde ellos han pertenecido, de saber cuál es la trayectoria, de saber cómo ha funcionado esta situación. A mí me preocupa tremendamente que lo que nos dice el subsecretario, que el Tribunal Ambiental, del Segundo Tribunal Ambiental, tiene informes de el ministro visitador, el ministro de la Corte de Apelaciones, consignando eso. ¿Por qué me preocupa? Porque es un tribunal que no ha funcionado bien. Y la tardanza en fallos es una situación que debiera perseguirse administrativamente. Porque no me digan que están con muchas causas. O sea, ahí hay algo mal. Me gustaría saber lo mismo en Antofagasta, donde el candidato fue suplente. ¿Y por qué quiero saberlo hacia dónde va? Porque también, si procedemos a nombrarlo, sabré desde qué punto parte el ministro que se está proponiendo. Entonces, por eso quiero tener esos antecedentes. Yo no estoy abocado a conocer el funcionamiento de un tribunal porque me interesa. Creo, y que ya que este es el primer ministro de los tribunales ambientales que va a hacer, nosotros necesitamos tener una visión. En el Poder Judicial, si un mérito tiene el Poder Judicial, que es una estructura ordenada. Uno sabe desde el tribunal, desde cuando comenzó el juez en una humilde comuna, lejos de una capital regional, hasta cuando generalmente son ministros obviamente de corte de apelaciones que son propuestos acá. Tú conoces la trayectoria, conoces lo que hizo, no solo sus fallos, sino conoces también su funcionamiento. Y yo creo que en los tribunales ambientales tenemos un inconveniente que refuerza la idea que yo señalaba anteriormente. No es una estructura, y más bien son sillitas musicales, en que soy suplente acá, soy titular acá, después me voy para allá. Yo entiendo, y creo que es un debate, creo que con Felipe firmamos en algún momento un proyecto, o lo invito también a los colegas, no me acuerdo si lo presentamos o lo teníamos redactado, que es algo que el proceso de nombramiento de un ministro es tremendamente, es el procedimiento más riguroso y ceremonial que existe en la administración. Interviene el Poder Judicial, interviene la alta dirección pública, interviene el Ejecutivo, interviene el Senado. Y lo veíamos con Felipe, lo conversamos en algún momento, la composición de esta comisión anterior, en que existe un inconveniente porque entre que se vence el periodo y tú postulas nuevamente, ese proceso es tan largo que muchas veces no empalman los nombramientos. Y muchas veces una persona que ya es ministro, y aquí me atrevo a innovar, no debiera pasar por las mismas
calificaciones, entre comillas, de nuevamente un alta dirección. ¿Me entiendes? Yo creo que claramente nosotros establecimos un alto estándar de ingreso a esta judicatura medioambiental. Me parece bien, pero yo creo que tenemos que buscar alguna fórmula que te permita que quienes son ministros tener alguna fórmula más complementaria y de continuidad. Yo lo planteo, y por eso son mi interés de poder reunir esta información, porque claramente algo no funciona bien en los tribunales ambientales. El tiempo de vacancia y de traslado es mucho, y me lo viene a ratificar el atraso en el segundo tribunal. Mire, solo termino con esto. El segundo tribunal ambiental no debe tener más de 60 causas. ¿Ah? Y que de esas haya atraso, me parece un poquito negligente. Entonces, por eso reitero la solicitud de esa información. Así lo haremos. Muy bien. Senador Buenchumilla. Ahora, no sé, yo trato de entender, digamos, cuál es la lógica de la discusión que tenemos. Entiendo perfectamente que si un postulante se desempeña como suplente en un tribunal, es lógico saber, digamos, cuál ha sido su desempeño y cuál es el ambiente y el desarrollo que tiene sus atribuciones ese tribunal. Porque naturalmente si alguien es suplente y ese tribunal está funcionando mal, se supone, digamos, que hay alguna cuota de responsabilidad, digamos, en esa persona. Entonces eso es lógico saberlo cómo funciona. Si esa persona está funcionando en un tribunal, digamos, como suplente y postula a otro tribunal, en este caso el segundo de Santiago, y ese segundo no está funcionando bien, se supone, lógicamente, que una persona que se desempeña bien en un tribunal como suplente, a lo mejor va a ser un plus para que ese tribunal de Santiago, digamos, funcione bien y deje atrás los ripios que hoy día actualmente tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo lógico de lo que aquí se quiere saber. Pero por otro lado, yo entiendo, no sé si estoy equivocado o no, pero entiendo que estos tribunales forman parte, en definitiva, del Poder Judicial y, por lo tanto, estamos frente a una cierta autonomía en virtud del cual, digamos, al Ejecutivo ni a nosotros no nos correspondería, digamos, entrar a un análisis respecto de por qué funciona bien o mal un tribunal. A menos que ese mal funcionamiento se deba a que el Ejecutivo no está ejerciendo bien sus atribuciones en cuanto, por ejemplo, a los nombramientos. Porque si a mí se me dice que hubo un nombramiento que demoró 3 años, bueno, esa no es responsabilidad de la Suprema, ni del Tribunal, es responsabilidad del Ejecutivo. Y por lo tanto, si hay un problema de sillas musicales o de demora en las vacantes, bueno, ese es un tema del Poder Ejecutivo. Pero yo entiendo que en ese sentido es lo que aquí estamos discutiendo, así quiero yo entenderlo, digamos. Subsecretario. Presidente, sí, por su intermedio solo decir que efectivamente estos son tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, pero que igual están sometidos a la superintendencia de la Corte Suprema. Entonces, a nosotros como Ejecutivo no nos compete determinar si ha ejercido bien en términos de clima laboral, sus labores, sino que para eso tiene la Corte Suprema visitadores en los tribunales especiales, que es el mismo visitador para los 3 tribunales, y que presenta su informe anualmente al Pleno de la Corte Suprema, que emite una resolución conforme o disconforme con lo que se le informa. Por lo tanto, a quien se le debe requerir los informes que se presentaron al Pleno y las resoluciones del Pleno es a la excelentísima Corte Suprema, y no a nosotros como Ejecutivo. Y solo decir que, por lo que manifiestan las resoluciones, que son de público conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, nunca se ha hecho ver problemas de convivencia interna en el Tribunal de Antofagasta, ni Valdivia, en Santiago, hasta donde tengo entendido o recuerdo tampoco lo hay. Sí trascendió en la prensa, pero por lo menos en los informes y en las resoluciones de la excelentísima Corte Suprema no denotan ese problema. Y lo que sí establecen estas resoluciones que aprueban los informes es que en el segundo tribunal ambiental hay un plan de trabajo y se aprueban los de los otros 2 tribunales sin decir sin hacer ningún alcance. Por lo tanto, deberíamos entender que no tienen retraso en la dictación de sus causas, ni tampoco algún otro problema. Lo único que manifiesto en las resoluciones que tengo, porque son de todos los tribunales, son algunos problemas en los tribunales de contratación pública para
en temas de infraestructura y de retraso en la dictación de la sentencia, y el segundo tribunal ya creo que en 2 o 3 ocasiones. Pero no me consta. Muy bien, vamos a pedir la información a la Excelentísima Corte Suprema, pero adicionalmente también debemos requerir la estadística de la cantidad de causas que tiene el Tribunal de Antofagasta y el de Santiago, y los tiempos de resolución, para efecto de saber cómo ha ido funcionando ambos. Perfecto, entonces... Presidente, si me permite que sea de los 3 tribunales para que no hay problema. Una referencia. Si la información está concentrada en la Corte Suprema, se lo pedimos a la Excelentísima Corte Suprema y esperamos tenerlo antes de la entrevista al señor Del Piano. ¿Alguna otra consideración respecto de esta primera parte del procedimiento que involucra solo al Ejecutivo en cuanto a justificar su elección dentro de la quina? ¿No? Bueno, entonces, siguiendo con el procedimiento, es importante señalar algunas consideraciones porque para la gente que nos está viendo, este procedimiento es completamente abierto y transparente. Se ha iniciado, hubo 10 días para que los ciudadanos pudiesen, a través de la página web del Senado, realizar sus observaciones o plantear las preguntas al postulante. Ese plazo ya ha vencido. Todas las sesiones son públicas, son transmitidas y corresponde que la sesión del día miércoles ¿va a ser? Tendría que ser el lunes, presidente. Lunes 5. ¿Por qué? Lunes 5 de agosto tendría que ser. No, martes 6. El martes 6 de agosto vamos a tener la sesión. ¿Pero hay un plazo, presidente? El 8. Vamos a tener el martes 6, vamos a tener la sesión entonces donde vamos a poder escuchar al candidato nominado por el gobierno, al señor Cristian Del Piano Lira, y ahí vamos a poder hacer todas las consultas relativas a sus calificaciones, a sus opiniones, sus publicaciones en estas materias. Si les parece, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.